Buenas noches, amigos, amigas y amigues de Iridicente, tu espacio incluyente. Hoy es viernes 1 de septiembre ya del 2023, terminando ya prácticamente el año, y hoy vamos a tener un noticiero LGBTIQ+, porque vamos a revisar los importantes temas que se llevaron a cabo en agosto. Y bueno, ante la ausencia de mi compañera Lina Escalante esta noche por emergencias familiares, pues aquí tenemos, como siempre, a nuestro productor y amiguísimo Agustín Pérez, el mero mero de Sin Filtro Humanay. Ay, amigo Bienvenido. Walter, Bueno, muchísimas gracias por invitarme a su programa. Siempre es un placer compartir micrófono con los co-conductores. ay, pues es una maravilla que estés aquí y bueno, pues el tema, como les dije, es un noticiero de tres temas importantísimos que sucedieron en agosto y vamos a tocar el primero, que acaba de pasar prácticamente el día 28 de agosto, es el Día Nacional de las Personas Mayores. Antiguamente, pues esto era el día de los abuelitos, pero pues finalmente la gente dijo que no toda la gente arriba de 60 años ni es abuela, ni quiere serlo, ni nada. Entonces, bueno, para utilizar un término menos excluyente, pues ya se dice el Día de las Personas Mayores, que es el nombre correcto. Y bueno, pues hubo conmemoraciones y celebraciones institucionales por todos lados. En los municipios aquí de Querétaro, pues hubo estos bailes que se organizaron en el municipio aquí de Querétaro con las personas mayores, pero algo importante sucedió en San Juan del Río, que se inauguró el recién construido Centro para las Personas Mayores, que es como un centro comunitario e instituto de salud gerontofílico. Entonces, de geriatría, y pues esto hay que celebrarlo porque finalmente las personas mayores pues tienen estas políticas públicas súper bien merecidas porque es el sector de la población pues que ya dio mucho y sigue dando a la sociedad. Entonces qué bueno que tengan pues estas políticas públicas como la tarjeta del INAPAM, que tienen descuentos, los centros de día, las despensas y todas estas políticas públicas municipales y estatales que tiene el sector de personas mayores en Querétaro. Pero como este es un programa orientado hacia lo LGBTIQ+, vamos a decir que también el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, junto con la Defensoría de Derechos Humanos, organizó a principios del mes un conversatorio sobre vejeces LGBTIQ+, con dos mujeres trans mayores de 60 años, Emma Jessica Duvalí y Gabriela Elliot. Y cuéntanos, porque hubo mucha gente y tú estuviste transmitiendo en vivo, como siempre, por Sin Filtro Humanay. ¿Qué te pareció este conversatorio? ¿Qué te movió, Gos? Fíjate que este conversatorio que tuvo ahí, cabida ahí en los derechos humanos, en las instalaciones, fue muy, muy especial, porque en lo personal yo nunca había oído de viva voz tantas experiencias, el que hayan vivido esa parte trans desde años, desde los 60, los 70, o sea, cómo se vivió pues la historia de estas dos chicas, estas dos señoras, en estos años fue muy sorprendente, la verdad que me quedé de a seis, así, sí. Pues sí, a mí lo que me sorprendió fue que hablaron desde el amor. Pues, obviamente, radioescuchas, pues nos hablaron de cuando ellas eran muy jovencitas, que la estigmatización contra las personas LGBTI era enorme, pero sobre todo para las mujeres trans. Entonces, bueno, pues estas adolescentes fueron
corridas de sus escuelas por sus maestros, dijeron que no podían estudiar porque pues tenían comportamientos raros, etcétera, y así tan simple y sencillamente las expulsaron. Y entonces, pues una de ellas estaba platicando con su pandilla de amigos y amigas, ya vestida con un vestido, Sí. y nos platica cómo la policía, la Julia de ese entonces, comandada por el comandante El Negro Durazo, la apresa, la desaparece, la levanta y la mete a Lecumberri. Nos dijeron que las dos mujeres trans, jovencitas en su adolescencia, estuvieron en Bien chavitas, Lecumberri. bien Y que además chavitas. chavitas, pero además en Lecumberri, bueno, pues violadas, golpeadas, o sea, unas vejaciones terribles, terribles, Sí. terribles, porque era ese México que no había transfóbico, que no había un espacio para las personas trans, etcétera. Y a mí me impresionó cuando decía que ella después ya de jovencita, pues empezó a trabajar en el Teatro Blanquita como parte de los coros y de las bailarinas, pero que ella salía con su abrigo de conejo y que se le llenaba de chinches y piojos porque su comunidad, la única gente que la aceptaba tal como era, eran las personas de calle, las personas sin hogar del barrio de Garibaldi. Imagínate, o sea, una artista que subía al escenario, que era glamurosa, bella, todo salía y se encontraba con la soledad de que nadie quería, no tenía familia, no tenía amigas, amigos, etcétera, y entonces su única familia por elección que la aceptaban como era ella, era la comunidad de las personas sin hogar, la persona en situación de calle, y imagínate el grado de desesperación, los pocos espacios nulos que se tenían. Y finalmente, pues como ellas nos dicen las dos que tuvieron que transformar su vida, llegó un momento en que hubo un evento en sus vidas que dijo, oye, no nos podemos quedar aquí y llenarnos de odio, y empezaron a trabajar con ellas mismas, a restaurarse, y finalmente todo lo que nos comunicaron fue desde el amor. Y tanto amor tienen estas dos mujeres mayores que junto con otras mujeres más jóvenes son cofundadoras del archivo de la historia trans de México. Esto es maravilloso porque recordar, radio escuchas, que todavía la vida media de una persona, de una mujer trans en México son 35 años. Estas mujeres nos dijeron que jamás pensaron llegar a tener más de 60 años y que ahora que lo están viviendo, bueno, ya lo disfrutan desde la paz mental, desde el amor, y que tuvieron que perdonarse muchas cosas, perdonar a muchas personas para finalmente construir este archivo de la memoria trans, construir nuevas relaciones y construir y comunicarles a las nuevas generaciones, que estuvo por ahí Dani Gutzer y Michelle Aloín, como mujeres trans y personas no binarias, escuchando este mensaje diciendo que no, ellas rompen el decreto de que para la comunidad LGBTIQ+, llegar a la vejez es igual a soledad y muerte. Dicen que esto no es cierto, decretan que esto no es cierto, y entonces cómo se libran o nos libramos de todo esto a través de nuestras redes de apoyo, con amigas, con amigos, con nuestra familia por elección y a través del amor. Fíjate que algo bien importante que decía Emma Jessica fue de que, bueno, una parte que me quedó muy grabada es que a la comunidad LGBT ya no se le debería de llamar comunidad, porque ya no somos un grupito de minoría, ya somos una población, y tiene toda la razón. Ya somos miles, miles de millones de personas LGBT en todo el mundo. También me sorprendió que todo, como tú lo decías, toda la historia que ellas han vivido la han transformado, se han vuelto activistas para ayudar a otras personas trans, a otras chicas trans, hombres, mujeres, y eso es genial. Gran labor la que están llevando esta Gaby y Emma Jessica. Sí, y además nos decían cómo han transformado también sus relaciones personales, como Sí, Emma nos decía que vivía
una antigua expareja, un hombre que fue su expareja hace mucho tiempo, que hicieron las paces ya de adultas mayores, de personas adultas mayores, y ahora están compartiendo casa y gastos, etcétera, como grandes amigos, la sorofraternidad, y bueno, pues que cada quien también comparten eso como amigos, pero bueno, pues tienen cada uno sus novias en el caso del varón y sus novios en el caso de Mayésica. O sea, estamos hablando de toda esta transformación que dices, también es una transformación desde el amor, de vivir relaciones mucho más saludables, mucho más transparentes, no andar escondiendo nada, porque ya desde la óptica de una persona mayor, pues ya hemos pasado un camino de la vida y tenemos que abrazarnos todas y todos, o sea, independientemente ya no queda estos temas de estigmatizar como a lo mejor en las juventudes se hace, sino que ya con la perspectiva de la vida de más de 60 años te das cuenta que lo importante es que todos, todas y todes somos seres humanos, el respetarnos, el cuidarnos, el apapacharnos, eso es ya finalmente de lo que aprendí de lo que es la entrada a la tercera edad, una edad que puede ser en muchos casos la más larga de la vida. Exactamente. Y los problemas y todas las situaciones de la vida no se terminan aquí junto con ellas dos. Siguen evolucionando, siguen creciendo, siguen batallando, obviamente con problemas de la familia, pero eso es lo que les ha dejado toda esta gran experiencia que han tenido a lo largo de su vida, saber sobrellevar los problemas, buscarles una solución, como tú decías, desde el lado del amor, desde el lado positivo. La verdad, estas dos mujeres me han abierto más los ojos con esas historias trans que han vivido. Y bueno, Radio Escuchas, pues está en la columna que escribí esta semana en el Diario de Querétaro, se llama así, Vejeces LGBTIQ+, la pueden encontrar en el Diario de Querétaro, en nuestras redes, la mía personal, en el Twitter, @Walter López, también en mi Facebook, y está la liga tanto al archivo de la memoria trans, ahí pueden ver fotografías de cuando estas mujeres eran jóvenes, lo que hacían junto con otras mujeres y lo que están pidiendo es que otras personas trans se sumen con sus archivos fotográficos a este archivo para que el resto de la población mexicana conozcamos lo que estaba invisibilizado, estigmatizado y encarcelado en el siglo pasado y que ahora aportan desde el amor esta visión única de la vida, desde la visión trans, como un color más de las vejeces de toda la humanidad. Y al final del artículo ustedes van a ver la liga hacia Sin Filtro Humanae con la transmisión en vivo de ese conversatorio para que ustedes lo gocen. Ahí está, gracias a Goz y a Sin Filtro Humanae por crear este documento para la historia. Ahí lo pueden ver y si no, Goz, dinos dónde lo pueden encontrar. Lo pueden encontrar así como dices en Sin Filtro, ahí va a aparecer la liga, también pueden encontrar pedacitos de otras pláticas que tuvieron ahí durante este conversatorio en TikTok, Sin Filtro Oficial, ahí los vamos a encontrar y para que los disfruten, porque es una plática, un conversatorio que en verdad se disfruta muchísimo. Sí, fue realmente un conversatorio a profundidad, a corazón abierto, hablando de pues todo lo que ha pasado, como muchas personas, la mayoría de las personas en este país pues hemos tenido errores, hemos metido la pata en nuestras juventudes, nos hemos levantado, hemos llorado, hemos reído, etcétera, pero ya al entrar a la edad de adulto mayor te da una perspectiva diferente, con más calma, con necesidad de trascender, de apoyar a las nuevas generaciones y ese conversatorio vale oro, entonces pues búsquenlo por ahí en Sin Filtro, escúchenlo, véanlo y comenten en los comentarios.
Y una de las cosas más importantes es que estas personas han dejado mucho, mucho, mucho y han trabajado muchísimo tiempo para que las generaciones futuras tomen el ejemplo. Claro, entonces, pues ahí están los documentos, tanto del archivo trans como del conversatorio grabado en vivo. Véanlo, etcétera. Manden solo a sus personas mayores que conozcan, sean LGBT o no, porque esta es una cuestión humana. Y bueno, pues aquí cerramos este primer capítulo del noticiero LGBTIQ+, que es el título del programa de hoy. El segundo punto importantísimo a tratar es el tema de los libros de texto. En el mes de agosto, pues tuvimos un programa especial. Ustedes saben que se hizo un escándalo a nivel nacional porque se politizó todo el tema de los libros de texto desde que un conductor de una televisora muy conocida y que antiguamente muy guapo, salió diciendo en la pantalla de su noticiero que el comunismo se quería aprovechar de los pobres niños y niñas mexicanos y que combinaban a los padres a quemar los libros de texto porque esa ideologización no era para los niños y niñas mexicanos. Entonces ahí nos enteramos el resto del país que iban a entregar los libros y que tenían algo. Y bueno, pues empezó esta catarata de comentarios sin que nadie conociéramos los libros de texto, sino por algunas fotografías que habían salido diciendo, una de ellas explicando a niños de primaria que había no solamente un tipo de familia, de papá, mamá e hijos, sino que había 13 tipos de familias, de abuelitos, de mamás cabezas de familia, de papá cabeza de familia, de personas, padres, papá y papá, mamá y mamá, etcétera, ¿no? Familias reconstituidas y bueno, esto escandalizó a una vieja organización que conocí desde los años 50, ligada al yunque mexicano, que es la Unión Nacional de Padres de Familia. Y qué bueno, pues finalmente hicieron amparos, hicieron un escándalo, algunos gobiernos estatales, principalmente el de Chihuahua y el de Aguascalientes, se subieron a esta ola de la Unión de Padres de Familia. El de Querétaro también se medio subió, aunque nuestro gobernador fue más inteligente y dijo, oigan, pues mientras que se arregla el amparo, pues vamos a hacer una comisión de personas expertas en educación, en pedagogía, para que nos digan si en realidad hay comunismo, el virus del comunismo en los libros o no, qué vamos a hacer. Y bueno, pues finalmente se hizo una gran discusión sin bases y finalmente ayer publicó Agustín Escobar, uno de los grandes periodistas queretanos, su videocolumna muy interesante diciendo que él fue la primera generación en 1959-61 por ahí, que hubo libros de texto gratuitos en México. Y que cuando él entró a primero de primaria, también esa vieja unión de padres de familia hizo un escándalo. En ese momento también acusaron al secretario de Gobernación, el poeta Torres Bodet, que no tenía nada de comunista, pues le acusaron de comunista. ¿Por qué? Porque los libros pues finalmente hablaban de que una familia, el papá, la mamá trabajaba en su casa, pero el papá era marinero. ¿Y cómo iba a ser un papá marinero que anduviera con un amor de puerto en puerto? O sea, a esta gente se le ocurre cada cosa loca. Y también los acusaron de comunistas a los primeros libros de texto. Entonces nos dijo, oye, esto no es nada nuevo, esto es parte de un grupúsculo de ultraderecha que cada vez que ven algún avance en la educación, por ejemplo, estos libros de ahora hablan de la menstruación, de la eyaculación, hacen en el laboratorio mezclan colorante rojo para
y una toalla sanitaria para enseñarle a los niños y a las niñas lo que es la menstruación, de dónde proviene, qué significa, y evitar estos accidentes que muchas niñas nos han comentado que nadie les habla y cuando tienen su primera menstruación se espantan horriblemente, sienten que se van a morir y lo hacen solas en la soledad de su escuela o de su familia sin que nadie les diga nada. Estos libros de texto lo abren completamente y lo mismo tratan de la eyaculación. Hay un ejemplo que les dicen pues que utilicen harina y agua y azúcar para simular una eyaculación y también nosotros sabemos, Gos, que muchos varones, esto no se habla, pero muchos varones también nos hemos espantado de decir, oye, ¿qué me está pasando? ¿Me voy a morir? ¿Qué es esto? Etcétera. Sobre todo niños que no tienen ninguna información familiar cuando sucede la menstruación o sucede la primera eyaculación. Es una gran sorpresa y qué bueno, yo celebro que estos libros finalmente abran el tema natural de lo que es una menstruación, de lo que es una eyaculación, a todos. Yo me acuerdo cuando yo estaba en primaria, fueron algunas mujeres y dijeron, a ver, las niñas de quinto de primario vengan para acá, las sacaron del salón en un secreto, todo era muy secreto y les dieron la plática y el video de la menstruación. Yo celebro, a los niños nunca nos hablaron de la eyaculación, jamás. Entonces yo celebro que estos libros de texto lo hagan de una forma natural, pedagógica y quiten el tabú y impidan que los niños y las niñas obtengan su información sexual de los sitios de pornografía en Internet, que al no darles información ni en la familia ni en las escuelas, lo que van es a meterse al Internet y ahí es la peor educación sexual que pueden recibir, porque es una educación sexual con mucha violencia, con muchas cosas que finalmente, si esto se les mete en la cabeza en su primer video, pues van a seguir reproduciendo violencias, que es precisamente lo que trata de evitar estos nuevos libros de texto gratuito. ¿Tú qué piensas, Gos? Fíjate que es verdad, ahora que hay internet, pues obviamente la chaviza se mete a descubrir supuestamente cosas de la sexualidad, como es una erección, pero obviamente como comentas, es errónea la información. Antes cuando no había internet, ¿qué hacías? Pues puede que el amigo ya traía una película porno, que el amigo traía la información, que también era errónea, no era tan explícita, pero también era totalmente errónea. En la primaria, en mi época, no nos hablaban de esos temas. Hasta la secundaria nos hablaban de una erección, del aparato reproductor femenino. En el laboratorio hasta observábamos a los espermatozoides. Ahí buscaban algún donador, que en la secundaria no faltaba quien donara, ¿verdad? El esperma. Pero entonces ya iban al baño, traían el esperma y los veíamos en los microscopios. Era la verdad muy interesante, pero venía con información más clara, más específica, sin tanto revuelo ni mala información. La verdad, a mí se me hace fantástico que ahora los libros traigan información de este tipo. Ahora quiero saber yo, ¿los maestros están preparados para dar este tipo de información? Sí, este es el siguiente paso. Lo importante es que ya están ahí. Sí ha habido en el programa que tuvimos a una funcionaria de la Secretaría de Educación Pública de aquí del estado de Querétaro, pues nos explicó lo que era la idea atrás de la nueva escuela mexicana, que era subir estos temas, que son temas reales, etcétera, tratarlos de la mejor forma. Y obviamente, pues hay libros también para los maestros en las normales llevan clases, etcétera, y si no, pues que vayan capacitándose a través de sus coordinaciones que tienen cada mes, los últimos viernes, etcétera, para dar la mejor información. E ir cortando estos tabúes, porque, por ejemplo, yo sí, a mí me han dicho todavía hasta la actualidad varias mujeres adultas ahora que su primera menstruación fue realmente traumática,
algunos chicos que son ahora adultos también me han dicho que sentían que se desangraban, que qué les pasaba, etcétera. Y entonces, pues entender todo este tema de nuestro cuerpo como nuestro espacio y sobre todo luchar contra las violencias, el saber que la gente, que eso también viene en los libros de texto, que nadie te puede tocar tus partes íntimas, siendo niña o niño, nadie, 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 porque son tus partes íntimas y que eso solamente es tuyo. Y cosas que antiguamente pues se pasaban, o sea, cosas traumáticas como que a las niñas, pues pues casi casi las violaban, en los pueblos todavía refieren que jovencitas las tumbaban y pues esto les pasó, que estos libros dicen que eso no puede ser posible, les enseñan la autoestima, etcétera. A muchos chicos gay y bisexuales, los papás los obligaban y los llevaban con las chicas a los burdeles para ser los hombres y ahora, bueno, pues esto ya está considerado una tortura, etcétera. Estamos cambiando el paradigma, estamos entrando al México del siglo XXI, dejando atrás siglos de estas culturas violentas de desinformación y lo único que propiciaban era que una mala idea del sexo, que la sexualidad era algo pecaminoso, que era tabú, que era horrible, que te ibas a contagiar de una enfermedad venérea y que por lo tanto pues tendrías que dejar de disfrutarla. Hacia unos libros en los que te hablan de todo esto también, que tienes que tener cuidado, de cuidar tu cuerpo, de amarte, de trabajarlo, pero que también la sexualidad es una cuestión supernatural, biológica, y que te dan pues los riesgos, los pros y los cons para que los niños, los adolescentes, cada uno a su etapa de entendimiento, que esto es lo más bonito, pues pueda ir desarrollando una vida emocional, sexual, sin los traumas que pues mucha gente desarrolla por no tener esta información. Y fíjate que algo bien importante, que están los libros, está el material, están las herramientas que en la escuela, en la primaria y en la secundaria se les brinda a los alumnos, pero también está la parte, como bien lo dices, de los papás, ir acompañando a los chamacos en este proceso, en edad cualquier edad que vayan viendo estos temas. Es importante que los papás también nos expliquen y les expliquen a los niños, a las niñas, de qué va, ¿no? Es importantísimo, yo digo. Claro, y para esos papás que sí lo quieran hacer, porque hay muchos papás todavía que se niegan por pena, porque no fueron capacitados, porque tienen miedo, bueno, pues poder también leer esos libros. Eso también es padre, que los papás puedan leer los libros que les den a sus hijos Claro. y también ellos tener elementos para aprender, si fuera el caso, o aprender junto con sus hijos de una forma mucho más natural. Y bueno, pues cerrando este capítulo, la parte política, finalmente reconocer que aquí en el estado de Querétaro se impuso la cordura. Finalmente el gobernador dijo, a ver, estaba entre la espada y la pared, por un lado había un amparo contra la repartición de estos libros de texto a nivel nacional y dijo, oye, yo no me puedo pasar por el arco del triunfo el amparo, pero fue muy inteligente y creó esta comisión donde hubo expertos de la UNAM, de la UAC, de pedagogos, etcétera, que terminaron diciendo como expertos, pues que no, que los libros no tenían ningún comunismo ahí metido, que el tema de educación sexual estaba pedagógicamente bien estructurado, hablando a los niños y niñas de su edad, no les iban a hablar a los niños de primaria de los conceptos de secundaria, ni mucho menos, y que finalmente pues sí tenían errores, sí, pero que se podían subsanar con los famosos cuadernillos, que es básicamente pues dar un empuje hacia las matemáticas y hacia el español que consideraban que estaba flojo en estos nuevos libros de texto, cosa que se imprimieron ya estos cuadernillos
y que los maestros decían que podían subsanar esos errores de impresión, pero que nada de comunismo, nada de ir a arrancarle las hojas a los libros o quemarlos, como esta famosa unión de padres de familia viene diciendo desde los años Sí. 60. Pues más que nada era un tema más personal de editoriales, ahí el tema de los libros del comunismo y toda esta ideología que querían meter a los padres de familia con los libros, que como tú dices, si bien traen errores tanto de matemáticas, de los planetas, del sistema solar, de fechas, pero bien dices tú, se pueden reparar, pero Sí, sí. lo importante es que ahí va la educación. Ahí va la educación y sobre todo en la sexualidad, que es muy importante para los chamacos. Y finalmente, pues el gobernador ya y la UCB, que ya repartieron los libros de texto, los cuadernillos, etcétera, y esta unión de padres de familia el domingo pasado salió a las calles de Querétaro, como lo ha hecho desde los años 60, a pedir que no se repartieran, etcétera, pero pues fueron muy poquitos. Los medios de comunicación reportan alrededor de unas 30, 50 personas vociferantes que finalmente no representan a la gran mayoría de los padres de familia queretanos y queretanas, que al no ir a esas manifestaciones y el gobierno estatal no caer en el garlito de esta asociación ultraderechista, escandalosa, finalmente se impuso la cordura en nuestro estado de Querétaro y los libros de texto ya se repartieron en todas Sí, las escuelas públicas. Por ahí hay notas de que algunas escuelas privadas no se repartieron, etcétera. Pero bueno, lo importante es que la gran mayoría de los niños y niñas de este estado estudian en escuelas públicas y van a tener estos libros de texto con el nuevo paradigma de la educación mexicana, que si bien tiene errores, como lo dices, de fechas, de planetas, de cosas así, son subsanables y no hay atrás ninguna ideologización de nada. Y esto fue una batalla ganada para los miles de padres queretanos y queretanas y para la sociedad civil queretana, que no queremos regresarnos a los años 60, hablar de no. comunismo y de idioteces de ese estilo, y lo que queremos es que nuestros niños pues tengan una educación incluyente, abierta, acorde con el siglo XXI. Así, y para los papás, el bonito mensaje de que estén más al pendiente de la educación que se le brinda a los hijos. No nada más te dejaron tarea, hazla solo. Hay que estar ahí presentes al pie de cañón con los chamacos, preparando la tarea y de paso aprendiendo, ¿verdad? De eso se trata. Y bueno, pues pueden ser los papás, pero acuérdate que ahora pues pueden ser los abuelos, los tíos, los Cualquiera, sí. cuidadores. Yo tengo muchos amigos que son tíos LGBT que hacen la tarea con sus sobrinos, etcétera. O sea, Sí. ya la responsabilidad de platicarlo a los papás con la gente que vaya a cuidar y hacer las La tareas. familia, Toda la familia por elección o las bibliotecas. claro. Y la Pues familia que viene ahí en los libros, claro, todas las 13 formas de familia que vienen en los libros claro. y esto hay que celebrarlo. Eh, Eso. pues cerramos el tema de los libros de texto gratuitos, finalmente no caímos en Querétaro en el garlito y la trampa de esta antiquísima unión de padres de familia y ya los libros están en las escuelas. Muy El bien. tercer tema, que es el tercero y último que vamos a tratar, es muy importante porque seguimos vos con las acciones afirmativas. ¿Qué tal? Tú sabes que esta novela finalmente, pues se aprobó la ley, la nueva ley electoral, con unas acciones afirmativas que pues son un chiste, porque de afirmativas nada, nos metieron a todos los 6 grupos de atención prioritaria en una canasta La genérica canasta.
la famosa canasta genérica de las cuales los partidos van a tener que escoger no una fórmula de dos personas, sino solamente una persona de cualquiera de esos 6 grupos de atención prioritaria y con eso legalmente cumplen las acciones afirmativas. Es un chiste, ¿o qué les pasa, verdad? Eso es un chiste, totalmente una simulación, porque unas acciones afirmativas pues son realmente para hacer llegar a los lugares de toma de decisión a las personas menos favorecidas. En este caso estamos hablando de personas con discapacidad, de personas afromexicanas y de personas LGBTIQ+, de las cuales, pues con esta canasta genérica, este mecanismo es muy inequitativo porque lo vivimos en la elección pasada, donde no solamente una persona, como está en la ley ahora, competía, sino 2 personas en una fórmula, y aún así, pues las personas con discapacidad estuvieron subrepresentadas, las personas LGBTI estuvimos súper subrepresentadas, y no hubo ni siquiera una fórmula de personas afromexicanas queretanas. Entonces, bueno, pues el Frente Queretano, como siempre, pendiente de la defensa de los derechos políticos electorales de los grupos en discriminación, pues metimos un amparo que en el caso de los juicios electorales se llama Juicio de Derechos Políticos Electorales, JDC, para cuestionar la omisión legislativa de esta 60 legislatura. Nos contestó el Tribunal Electoral local diciendo que no, que nosotros estábamos mal, que finalmente pues la ley aprobada no estaba bien, no tenía ningún mecanismo inequitativo, y ante ese hecho nosotros volvimos a recurrir, tanto personas con discapacidad como personas LGBTIQ+, a la Sala Regional de Monterrey, que al recibir nuestro oficio, pues la Sala Monterrey lo escaló directamente a la Sala Superior, que es el máximo órgano del Tribunal Electoral, y ese máximo órgano dijo que le dijo al tribunal local que tenía 10 días, que ellos consideraban que sí, que habían sido omisos, que el mecanismo no lo habían analizado a profundidad y que lo revisaran otra vez. Y ayer, precisamente ayer jueves, pues el Tribunal Electoral sesionó y nos dio palo, nos volvió a dar palo, nos dijo que no, que la ley electoral de Querétaro pues estaba bien, que no veía nada inequitativo y que de alguna forma pues ya al tener una persona entre las 6 grupos los 6 grupos de atención prioritaria en la canasta genérica, pues alguna probabilidad pequeñita tendríamos y que por lo tanto pues ya estaban cumplidas las acciones afirmativas, cosa que pues no es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque en otros estados como Ciudad de México, pues el mecanismo no es genérico, es particular para cada grupo, sobre todo personas con discapacidad y LGBTI. Jalisco también las tiene separaditas, nadie las tiene bueno, pocos estados los tienen en una canasta genérica. Y bueno, pues nosotros lo que hemos decidido en el Frente Queretano es volver a recurrir. O sea, va de nuevo, esta historia no se acaba hasta que se acaba, hasta que entiendan Claro. las autoridades electorales cuando lleguemos, pues a donde tengamos que llegar, que ese proceso es totalmente inequitativo y discriminatorio y que queremos acciones afirmativas reales, como ya se tiene contemplado en la ley electoral del estado de Querétaro para las personas indígenas que pueden efectivamente llegar a los municipios indígenas de Tolimán y Amialco o a la legislatura, como tenemos a la diputada indígena Albellán en la 60 legislatura. Eso y nada más que eso es igualdad sustantiva, es lo que nosotros estamos luchando. Ay, pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo no sé a qué le temen o a qué le sacan los de tener más gente LGBT, de tener gente con discapacidad, de tener gente mayor ahí participando en las elecciones. O sea, ¿a qué le temen? No entiendo por qué tanta negatividad de su parte. ¿Por qué desde un principio hacer el trabajo bien?
y por qué poner el pie a la gente que quiere participar. Pues mira, nuestra lectura en el Frente Queretano es que a lo que le temen son los partidos políticos. Los partidos políticos son los que pues se pararon de pestañas y dijeron que no, que no, que no, porque obviamente saben que el abrir espacios para personas con discapacidad, LGBTI, afromexicanos, etcétera, pues era quitarle un espacio a sus militancias porque ellos, esos partidos políticos, no han hecho el trabajo, la mayoría de esos partidos, no digo todos, pero la gran mayoría no han hecho el trabajo de incluir, de ir a buscar a las personas con discapacidad o LGBTIQ más o afromexicanas e incluirlas en sus partidos, darles posiciones de poder en sus partidos, capacitarlas y entonces sí tener pues gente abiertamente LGBTI o con discapacidad o afromexicana en sus partidos que puedan ocupar estos espacios, pero como no los tienen porque no han hecho el trabajo, pues entonces les da miedo que esas personas las tengan que ir a buscar afuera de sus partidos, a la sociedad civil, y obviamente si tú llevas a alguien de la sociedad civil a un puesto de elección popular, pues no le vas a poder jalar la rienda como están acostumbrados a hacerlo con sus militancias. Ese es el gran miedo que nosotros podemos estar equivocados, claro, pero este es el análisis que hemos hecho. Finalmente, no creo que sean tanto los diputados, sino que los partidos a los que pertenecen estos diputados y diputadas pararon en seco esta reforma y dijeron, si bien tenemos que abrir las acciones afirmativas para simular que hicimos algo, pues ponlas en lo mínimo, 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 mínimo. Ni siquiera dale 2 personas, que significa una fórmula, como competimos en las elecciones del 21, sino ahora quítale una de las personas y simplemente van a cumplir los partidos y van a decir que ellos cumplieron con acciones afirmativas al meter a una sola persona, no una fórmula de 2, sino una sola persona de cualquiera de los 6 grupos de atención prioritaria. ¿Qué va a pasar? Pues ya te lo digo yo, vos, pues van a meter a las personas que ya tienen en sus partidos y que las tienen ahí cerquita y que son las personas jóvenes, las personas adultas mayores, y como siempre vamos a quedar volando en la loma, pues las personas con discapacidad, las personas afromexicanas, las personas LGBTIQ+, que el Instituto Nacional Electoral sacó las acciones afirmativas precisamente para estos 3 grupos, porque saben que estamos invisibilizados, que nos han puesto piedritas y que nos siguen poniendo piedritas. Por eso es importante decirle a la comunidad LGBTIQ+, y a las personas que luchan por los derechos humanos en Querétaro, que el Frente Queretano no vamos a claudicar en todos estos juicios político-electorales hasta que tengamos acciones afirmativas reales y que la gente con discapacidad afromexicana y LGBTIQ+, podemos ocupar puestos de elección y toma de decisiones en nuestros ayuntamientos y en nuestra legislatura. ¿Cómo Pues ves? como bien lo dices, esto no se acaba hasta que se acaba. Pues mira, los partidos me dejan mucho que desear, la verdad, y porque en lo personal me dejan pensando que le quitas el lugar al amigo, a que se le debe favores, al familiar, le quitas un lugar para dárselo a una persona LGBT, a una persona adulto mayor, a alguna persona con discapacidad, pero ¿quién mejor que estas personas para saber qué necesidades tiene este sector de la población? ¿Cómo puedes llegar a poner gente que entienda esta problemática cuando no tiene, digamos, la problemática y no la pueden entender? Eso me deja lleno de coraje, de frustración. Pues sí, es muy frustrante, pero bueno, los políticos les tenemos que hacer la ciudadanía que hacemos política, hacer entender que ya esa etapa que nos decían de tú no te preocupes persona con discapacidad, tú no te preocupes persona indígena, tú no te preocupes persona LGBTI, porque nosotras te vamos a representar. O sea, ya nos dimos cuenta que ese modelo de democracia representativa está haciendo crisis en todo el mundo, no solamente en México, en todo el mundo,
y lo que se está imponiendo desde la ciudadanía es una democracia participativa, donde decimos, a ver, no, ya no me representes, nosotras, nosotros queremos autorrepresentarnos en los sitios de toma de decisión. Y para eso, las acciones afirmativas es el vehículo que se utiliza. Y pues nosotros seguiremos abriendo estos espacios, negociando, sentándonos con los que nos tengamos que negociar y utilizando las vías jurídicas legales que existen en el poder judicial de este país para ir judiciando vía tribunales lo que no está abierto por la voluntad política de los partidos ni de las legislaturas. Y eso sí, siempre utilizando la ley como escudo, siempre derechitos como nos hemos y como nos han enseñado, todo sobre ley, nada oculto ni nada como muchos. Así es como trabajamos en el Frente Queretano, en el marco legal de este país, y por eso, pues en lugar de pelearnos y gritarnos y todo este tema, recurrimos a los amparos, a los JDCs, etcétera, y que decidan los tribunales y seguiremos en tribunales. Y con esto, pues ya nos despedimos. Yo cierro. ¿Tú con qué cierras, Gos? Yo cierro de todos los temas que me encantaron, me fascinaron, me fascinó el Noti LGBTIQ+, me encantó y ojalá se haga un poquito más seguido por lo menos. La verdad, me quedo muy satisfecho con la participación de Mayésica, de Gaby, con los libros de texto gratuito y sobre todo con este rollo de acciones afirmativas. La verdad, seguir trabajando como tú dices, que esto no se acaba hasta que se acaba. Y sí, este es un nuevo espacio que vamos a tener, el último programa o el primer de cada mes o el primer programa del siguiente, como este, para hacer un resumen del mes anterior. Y creo que es un bonito formato para que toda la gente que nos escucha, queridos radioescuchas, pues tengan cápsulas como noticiero LGBTIQ+, de cosas que nos afecten, que estén enteradas, enterados, enterades. Y bueno, pues ya entramos al mes de la patria. Vivi, sí, a cantar el himno para que no se equivoquen, muchachada. Y además el mes de Querétaro, todo este tema indígena de nuestras festividades, de las danzas, aquí ya vienen las danzas, qué padre. El barrio de San Francisquito, pues se van a vestir de gala y vamos a tener las tradicionales fiestas queretanas que empiezan con el gallo el 12 de septiembre hasta el 15, que se pegan con el grito, y son las grandes festividades populares de nuestra ciudad. Agárrense porque el centro va a estar cerrado gran parte del mes, muchachada, tomen sus precauciones. Y vengan, lúzcanse en sus trajes de danzantes o vengan a ver los cuerpazos de los hombres. Me voy a llevar mi traje de danzante. De los hombres y las mujeres danzantes de nuestra querida ciudad de Querétaro. Bonita noche, chao. Chaito, adiós.